Hola, amado hermano, buenos días. Dios te bendiga. Gracias por estar conectado. Gracias por estar en esta nueva serie, A la Luz de Jesucristo, la historia que lo explica todo. Vamos a ver en el Antiguo Testamento cómo nuestro Señor Jesucristo es revelado, nuestro Salvador, nuestro Libertador, es revelado para la gloria de Dios y para nuestro beneficio. Amados hermanos, en esta historia vamos a poder ver cómo somos dirigidos al único Dios verdadero, a un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo en funciones, cada uno en sus funciones. Amado hermano, esta es la historia de un Dios que ha decidido revelarse a sí mismo, a sus hijos. Ha decidido relacionarse con nosotros por medio del pacto eterno, por medio del pacto que Él hizo, la promesa que Él dio de un Salvador, de un Redentor. Vamos a entrar en esta maravillosa historia y vamos a conocer a nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento como el Dios poderoso que es. Vamos a orar, ¿te parece? Pon este tiempo en manos de Dios y dale gracias. Padre Celestial, gracias, Señor amado. Gracias porque nos reúnes, nos congregas en tu nombre, Señor. Gracias, amado Señor, porque nos das una revelación de tu presencia, de tu poder, de tu persona, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque somos desafiados, porque has abierto nuestros ojos espirituales para poder ver tu realidad, la realidad espiritual, y poderte ver, Señor amado, en tu grandeza, en tu gloria, en tu autoridad, en tu poder. Bendícenos, amado Señor. Te damos gracias por tu cuidado, Señor, por tu buena voluntad, por tu amor a nuestras vidas, amado Señor, y porque quieres enseñarnos, quieres discipularnos, amado Señor, para conocerte y para que esa revelación en nuestras vidas nos cambie, Padre Celestial, y podamos vivir de una manera diferente. Padre, ponemos este tiempo en tus manos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amado hermano, gracias por estar conectado. Buenos días, bienvenido a la luz de Jesucristo. Estamos viendo esta historia maravillosa que nos va a acercar de una manera maravillosa, increíble, en un conocimiento y en una realidad espiritual a nuestro Salvador, a nuestro Señor, a nuestro Dios Todopoderoso. Les decía que es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo vamos a ver, amados hermanos. Es una revelación que necesitamos, como la necesitaba Moisés. Recuerden que Moisés iba a ser levantado, iba a ser llamado para dirigir a su pueblo, al pueblo de Dios. Y necesitaba conocer a Dios. Dios necesitaba revelarse a Moisés, darse a conocer cómo Él es. Cuando tú y yo conocemos a Dios, amado hermano, en una realidad real de lo que Él es, nosotros no podemos dejar de buscarlo, no podemos dejar de estar a su lado, de ser transformados, de caminar con Él, de amarlo, de vivir en su justicia, vivir en su realidad y en su perdón y en su amor. Moisés, recuerden, estaba huyendo, capítulo 2, estaba huyendo de Faraón, va al desierto de Madián y ahí conoce a Jetro, su suegro. Antes dice la palabra que él defendió a las 7 hijas de Jetro. Cuando él lo conoce, le invita a quedarse con él, le invita a trabajar con él como pastor de ovejas y le da una hija como esposa. Se casa con Séfora y tienen un hijo que se llama Gerson. Y Gerson quiere decir extranjero. Sí. Y bueno, él tiene esta familia y está trabajando con Jetro, su suegro, por 40 años. El capítulo 2 de Éxodo pudimos ver 80 años de la vida de Moisés. En el solo capítulo 2 vemos su nacimiento, pero vemos cómo él sale huyendo de Egipto y después 40 años apacentando las ovejas de Jetro, su suegro. Y ahí aprendió, Dios le enseñó la humildad. Él, Moisés, a los primeros años, cuando él quiso liberar al pueblo por su propia forma, su propia mano, él se metió en un problema, él era orgulloso y tuvo que ser llevado a Egipto para trabajar Dios en su carácter, para que lo pudieran modelar. Ahora estaba listo después de 40 años que Dios había trabajado en su vida, él estaba listo para servir a Dios. Moisés se había obedecido, se había sometido, es la palabra, a su suegro y ahora se iba a someter a Dios. Fíjense, en un solo capítulo 2, vimos 80 años de la vida de Moisés. Recuerden que está dividida en 3 partes, 40 años en la corte de Faraón, 40 años en el desierto apacentando las ovejas de su suegro y estos 40 años que vamos a empezar a estudiar,
que es al servicio de Dios. Y estos 40 años es una historia preciosa, pero es larga. Se escribieron Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y la historia continúa. O sea, es una historia muy grande en la vida de Moisés, estos maravillosos 40 años, donde él ya va a empezar a servir a Dios. Pero era necesaria esta revelación, era necesario que él conociera, que Dios se diera a conocer, porque, amado, Dios se da a conocer a nuestras vidas, para que tú y yo podamos recibir ese llamado de servirle, de adorarle, de conocerle, de poder estar hablando de sus maravillas, poder ministrar a otras personas, poder hablar de la grandeza de Dios, de cumplir la comisión que nos encomendaron, de hablar las buenas nuevas de salvación, solamente cuando Él se ha revelado a nuestras vidas, cuando lo conocemos íntimamente, es que esto va a poder pasar. ¿Por qué no me acompañas al capítulo 3 de Éxodo? Y vamos a leer la historia. Vean estos maravillosos primeros versículos, y cómo Dios se revela de una manera muy importante, se da a conocer a Moisés, porque es necesario que él entienda quién es Dios, para que él anhele vivir, habitar en su presencia de mi Señor, de Dios. Dice la palabra: apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Cómo fue dirigiéndose, cómo Dios lo estaba esperando, una cita eterna, una cita espiritual. ¿Con quién? Con Moisés. Y dice el verso 2: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Ahí revela su grandeza. La zarza no se consume. Es una revelación de ese ser maravilloso, poderoso, eterno, que no se cansa, que no se consume, que tiene poder, que tiene eternidad, que es soberano, que no necesita de nada ni de nadie para subsistir. Un Dios todopoderoso, creador de todo lo que existe. Se está revelando en esa zarza que no se consume, que no se apaga. Él está diciendo: yo soy un Dios autosuficiente y no necesito de nadie. Soy completamente independiente. Soy el Dios consolador. Soy el Dios compasivo, amoroso, libertador. Es un Dios santo. Él se está revelando. Pero me gusta mucho, y no quiero pasar rápido este punto. Dice: se le apareció el ángel de Jehová. Aquí vemos una cristofanía o una teofanía. O sea, Dios revelándose, Dios mostrándose por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es el ángel de Jehová. Podría haber dicho un ángel, pero cuando dice el ángel de Jehová, se refiere a Cristo. Cristo se está revelando a Moisés en esta zarza, en su autoridad, en su divinidad, en su poder. Y así, amados hermanos, como tú y yo debemos de ver a nuestro Señor Jesucristo en todas las páginas de la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en su divinidad. Él vino a mostrar al Padre. Dice que el Padre iba a descender, Él lo promete. Cuando Él dice yo voy a descender, es porque nuestro Señor Jesucristo iba a descender. Y descendió y se mostró en la zarza, anticipadamente una revelación anticipada de lo que nuestro Señor Jesucristo vendría a ser muchos años después para nuestra salvación. Así que vemos esta cristofanía, esta anticipación de la gloria de Dios en la zarza. Dice el ángel de Jehová. Les decía, no quiero pasar tan rápido este punto, porque es importante que nosotros adoremos a nuestro Señor Jesucristo como Dios. Como Dios. Más adelante, en esta misma historia, dice, y Dios le dijo, y Jehová habló. O sea, primero habla del ángel de Jehová que está en esa llama, en esa zarza que no se consume, pero despuesito dice, y Dios desde la zarza habló y le dijo, Jehová le dijo. Entonces vemos que es el mismo Dios. Y esto es algo que tú y yo tenemos que tatuar en nuestro corazón. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Nosotros sabemos que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los tres tienen una función específica en nuestra salvación. Y eso lo vamos a ver. Pero vean cómo dice en Juan capítulo 1, verso 1, hablando que Dios es un Dios único, que un Dios que se va a revelar como tres, hablando de la Trinidad. Y dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Tres personas distintas en una sola persona, un solo Dios
en tres personas distintas. Esa es una revelación de nuestro Padre Celestial. Y es por eso que es importante que nosotros podamos recibir con humildad esa revelación de quién es Dios. Que no podamos o estemos juzgando o estemos levantando pues argumentos de si nuestro Señor Jesucristo tiene esa divinidad, si es Dios o es un profeta o es solo el Hijo de Dios. Amados, la palabra es clara. Dice la palabra, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Verso 2 dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dios, amado hermano, se revela como creador, se revela como el sustentador, que sustenta todo. Él creó todo, por Él existe, para Él existe. Él es, amado hermano, la segunda persona de la Trinidad y en funciones en nuestra vida, revelándose como nuestro Salvador, como el purificador de nuestros pecados. Él se revela a nosotros por medio de su sacrificio. Cuando opera su sacrificio en la cruz del Calvario, Él paga un precio con su sangre. Y es Dios pagando ese mismo precio para que tú y yo pudiéramos ser libres. Así como el pueblo de Israel iba a ser libre de Faraón, nosotros fuimos hechos libres por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, el único Dios poderoso que vino y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjense cómo dice en Hebreos capítulo 1, verso 2. Acompáñame, dice la palabra de Dios. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, fíjense, es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Más adelante, en el Evangelio de Juan dice, yo y el Padre uno somos. Dice, si quieres ver al Padre, veme a mí, yo soy la imagen del Dios invisible, nos lo dice en Colosenses. Y Él es Dios, amados hermanos. Él se ha dado a conocer, Cristo le ha dado a conocer a Dios. Cristo le da a conocer a Dios. Dice, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. A eso vino, es su labor, a pagar un precio por nuestros pecados, para librarnos y de enemigos más poderosos que el faraón, del diablo, de sus huestes de maldad, de la muerte, del pecado. Él vino a librarnos. Y dice aquí la palabra de Dios que por medio de sí mismo, dice, efectuando la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vemos a Cristo por encima de todo. Lo vemos a Él glorioso. Él es, amados hermanos, la segunda persona de la Trinidad. El Espíritu Santo nos convence de Jesucristo. El Espíritu Santo nos convence de pecado. El Espíritu Santo opera una transformación, una regeneración en nuestro corazón para que podamos vivir la vida que agrada a Dios. Esa vida de libertad, esa vida fuera y libre de opresión y de temor a la que el enemigo nos quiere esclavizar. Así como Faraón quiso esclavizar a los hijos de Dios. Entonces podemos ver aquí claramente que Él es Dios, que Él es Dios. Él vino a purificar nuestros pecados, se revela como sustentador. Él es sobre todas las cosas. Él es grande, Él es mayor en gloria, es igual que el Padre. Y esto es muy importante, porque aquí en nuestro texto dice aquí la palabra, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía, mostrando pues que Él no se disminuye, que Él no cambia, que Él no se gasta, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que Él no va a cambiar, que lo que Él ha dicho lo va a cumplir, lo que ha prometido se va a llevar a cabo, porque es todopoderoso, porque Él es el creador. Nosotros necesitamos la ayuda de Dios para subsistir. Él no necesita la ayuda de nadie. Él es Dios, amado hermano, de nada ni de nadie. Dice el verso 3, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Vean cómo el ángel de Jehová se aparece, luego dice, viendo Jehová que él iba a ver,
lo llamó Dios del medio de la zarza. Es una cristofanía. Cristo revelado anticipadamente en el Antiguo Testamento. Él vino, ¿para qué? Para mostrar al Padre, para hablar por el Padre, para recibir la adoración que solamente es del Padre. Cristo es Dios, Cristo es Dios. Y tú y yo tenemos que defender esta verdad. Nuestro Señor Jesucristo, amado hermano, es el único nombre dado a los hombres en el que pueden ser salvos. Él es el que nos muestra al Padre. Él es la imagen misma y la sustancia misma de un Dios creador y poderoso. Acompáñame a Isaías 40, por favor. Aquí hay unas preguntas que la palabra de Dios nos dice, porque esto es muy importante. Tú y yo vamos a poder conocer a Dios y va a poder ser revelado Dios a nuestras vidas por medio de la Escritura, por medio de su palabra. No es lo que yo digo, no es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y la palabra de Dios es desde el primer capítulo de Génesis hasta el último en Apocalipsis, nos habla de nuestro Señor Jesucristo como nuestro Dios y Salvador. El único Dios vivo y verdadero. Pero fíjense cómo dice, hablando de la importancia, resaltando la inmensidad, las cualidades, resaltando lo que es Dios, lo que Él es Dios y cómo quiere darse a revelar hoy a tu vida. Él se quiere revelar a tu vida como un Dios todopoderoso, un Dios que no va a cambiar, un Dios que va a cumplir su promesa, un Dios que no se altera. Los atributos de Dios son muy importantes para que tú y yo podamos tener esa fe que necesitamos para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Un antes, un después. Tú y yo estamos capacitados para predicar, para hablar, porque ha sido revelado a nuestros corazones Dios. Fíjense cómo dice la palabra en el verso 12, Isaías 40, 12. ¿Quién midió? Fíjense, son preguntas. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano y los cielos en su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones son como gotas de agua que caen de un cubo. Vean esa imagen. Las naciones nos asemeja como un cubo de agua. Pero las naciones es como las gotas de agua que caen de un cubo. O sea, se desvanecen, no son nada. Dice aquí, y como menudo polvo en la balanza le son estimadas. Menudo polvo, el polvo que pueda haber en esta mesa. Así son las naciones para nuestro Dios. Un Dios soberano, un Dios grande, maravilloso, inmenso, poderoso. Entonces dice la palabra de Dios aquí, dice, y aquí que hace desaparecer las islas como a polvo. Hablando de su grandeza, de su inmensidad, hablando de que Dios es infinito. Y esto es importante porque muchos de nosotros no podemos comprender. Esto escapa a la comprensión del hombre. Tenemos un Dios al cual no podemos encerrar, comprender. Él es mayor que lo que tú y yo podamos hablar, pensar o sentir. Él es más grande que todas las cosas. Vean cómo dice en el verso 21. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Cómo os lo ha dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra y cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada los poderosos y a los que gobiernan en la tierra los hace como cosa vana. Él describe su posición exaltada, mientras que está controlando toda su creación. Él sostiene toda su creación y Él está sosteniendo o poniendo la posición exaltada que Él tiene. Nosotros, amados hermanos, necesitamos conocer, tener una revelación al Dios que servimos. Es un Dios que no puede ser hecho a mi imagen, que no lo puedo yo fabricar, que no puedo yo estar queriendo hacerlo como yo soy, vaya. Porque los hombres muchas veces quieren hacer un Dios que les acomode, un Dios que les pueda satisfacer.
y lo hacen como ellos son. No, este Dios se escapa a todo. Él es más grande, Él es sublime. Dice el verso 25, ¿a qué pues me haréis semejantes o me compararéis? ¿A qué lo podemos comparar? ¿A qué lo podemos hacer semejante? Yo no puedo fabricar un propio Dios. Hay un Dios en el cielo. Hay un Dios que gobierna sobre todas las cosas. Hay un Dios que planeó y tiene un propósito y un pacto conmigo. Me va a salvar. Y esta es una esperanza, es una confianza que existe en mi vida, que Él es inmutable, que Él no cambia, que Él lo que ha dicho lo va a cumplir. ¿A qué pues me haré semejante o a qué me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó todas estas cosas. Él saca y cuenta sus ejércitos y dice, y a todas los llama por sus nombres. Ninguna falta. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Hablando de las estrellas. Imagínense, amados hermanos. Por eso en Romanos capítulo 1, en el verso 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles en la creación, en las cosas hechas. Podemos ver por medio de las cosas hechas el poder de Dios. Dice, de modo que no tienen excusa. No podemos excusarnos. Él es Dios. Verso 28, dice la palabra. ¿No has oído que los confines de la tierra no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Dios se ha descrito, se ha revelado a sí mismo, y se ha revelado por medio de sus atributos y por medio de su palabra. En su palabra tú y yo podemos conocerlo. En su palabra tú y yo podemos darnos una idea del Dios poderoso, infinito, los atributos de un Dios sumamente eterno, omnisciente, omnipresente, soberano, perfecto, el creador del universo. Aquí en su palabra, fíjense cómo dice la palabra del Señor en el Salmo 90, en el verso 1. Dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y se formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Viene el salmista reconociendo, declarando la eternidad, la inmensidad, el poder de Dios. Tú eres Dios antes de que naciesen las cosas, antes de que fueran creadas las cosas. Tú estabas, tú eres Dios. El rey Salomón, me gusta porque él le erige un templo, una casa a Dios. Y dice en 1 de Reyes 8:27, he aquí los cielos de los cielos no te pueden contener. Yo sé que los cielos de los cielos no te pueden contener, pero te he edificado esta casa, Señor, para que tú oigas el clamor de tu pueblo, la oración de tu pueblo en las alturas, en el cielo, donde tú habitas, donde tú eres un Dios. Amados hermanos, nosotros necesitamos entender esta revelación, porque cuando yo entiendo quién es Dios, es la manera que yo me puedo relacionar con Él correctamente. Yo no me puedo relacionar con Dios sin entender quién es Dios y para qué me ha llamado y el servicio que me está pidiendo hacer. Solamente cuando veo la importancia de esa revelación en mi vida es que puedo entender lo que Él me pide, lo que Él quiere hacer en mi vida, lo que Él está buscando hacer en mi vida. Moisés necesitaba entender esto. ¿Por qué? Porque él iba a ser llamado, él iba a ser levantado para poder explicar, para poder dirigir, para poder guiar a un pueblo. Él iba a ser levantado para enseñarles la grandeza de Dios a otras personas. Él iba a hablar de parte de Dios. Y cuando tú vas a hablar de parte de Dios, es muy importante que sepas quién es Dios, para que sepas qué decirle a las personas. Y este es el llamado, amado hermano, que la palabra de Dios nos hace. Salmo 102:25, dice la palabra del Señor. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. En Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, las visibles e invisibles. Todo fue creado por Él y por medio de Él y para Él. Él es Dios, Él es grande, Él es maravilloso. Él se está revelando a Moisés en este momento. En Éxodo 3 vemos que lo va a llamar, pero me encanta porque un Dios tan grande, tan sublime, tan eterno, vea cómo le dice por su nombre, Moisés, Moisés. Y esto habla que Él nos conoce íntimamente, que Él nos conoce personalmente, que Él tiene una relación
y que nos conoce tu nombre y que te llama por tu nombre. ¿Por qué? Porque es un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente. Porque es Dios. Porque es Dios y gobierna sobre todas las cosas. Él se quiere revelar a Moisés y se está revelando en este sentido. Y le va a decir aquí, le va a hacer un llamado, pero para que le haga este llamado, donde aquí dice en el verso 6, dice, y dijo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Cuando dice esto, yo soy el Dios de tus padres, yo tengo promesas, y son las mismas promesas las que yo te estoy dando hoy a ti. Soy el Dios que le dijo, y soy el mismo Dios que te lo está repitiendo. Y le dice aquí, en el verso 6, y dice, entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Tú y yo necesitamos esa reverencia delante de Dios para poder relacionarnos, para poder caminar con Dios. Y es por eso que Dios se va a revelar a Moisés en una forma muy especial. Él le va a hablar de su santidad, le va a hablar de su compasión, le va a hablar de que es un Dios que liberta, pero también le va a hablar que es un Dios generoso, abundante. Porque él necesita conocer esto de Dios. Porque les vuelvo a decir, él estaba llamado a sacar a un pueblo de la esclavitud y no era una tarea fácil. Solamente con el conocimiento de quién es Dios y lo que Él ha prometido y está haciendo en nuestras vidas, es que nosotros tenemos esa seguridad, esa confianza, esa paz de predicar su palabra, de poder hablarle a las personas de que Él quiere liberarlos, de que Él los ama y que Él los conoce por nombre y los está llamando. Así que en el verso 5, vean cómo dice la palabra de Dios, Él revelándose a ellos como un Dios santo. Quiere dejarles claro que Él es diferente a todos, que Él es santo, pero en su santidad nos invita a ti y a mí a relacionarnos con Él de esa misma manera. Es que Él te está diciendo y me está diciendo a mí, ¿te quieres relacionar conmigo? Tienes que ser diferente, tienes que estar separado, tienes que ser santo. Dice aquí en el verso 5, y le dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Levítico 20, por favor, acompáñame, por favor. En Levítico 20, en el verso 26, la santidad es un compromiso para nosotros. Es un compromiso, ¿por qué? Porque nosotros podemos ver en Dios fundamentada esta santidad. Él nos vino a modelar y nos ha modelado su santidad. Él está separado, Él no puede convivir con el pecado. Él odia el pecado, podríamos decirlo así, aborrece el pecado, Él destruye el pecado. Él destruye el pecado. Y eso quiere decir, claro, que yo cuando quiero relacionarme con Él, tengo que ser santo. Dice aquí la palabra, habéis pues de ser santos, porque yo soy santo, porque yo Jehová soy santo. Y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Fíjense, Él nos ha apartado de todos los pueblos para poder servirle, para ser hijos santos, apartados, diferentes, podernos relacionar con Él, teniendo una conducta especial, una conducta diferente. Porque si no, es imposible relacionarnos con Dios. Yo no puedo acercarme a Él si mi vida no está reflejando esa santidad. Para que yo, amado hermano, anhele una vida diferente, una vida santa, una vida que tenga esa presencia, esa intimidad con Dios, amado hermano, necesito conocerlo. Necesito conocer quién es Él, sus atributos. Él es un Dios santo, santo, santo. Es la única cualidad, el único atributo de Dios que se repite. Y en la palabra de Dios lo vamos a ver muchas veces. Santo, santo, santo. Nunca dice todopoderoso, todopoderoso, todopoderoso. No, dice santo, santo, santo. ¿Por qué? Porque Él es, amado hermano, alguien que está separado de la maldad. Y dice, yo quiero que tú me busques en santidad, separado de la maldad. Vea cómo dice en Hebreos 12:14, consejos que nos da la palabra. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. No, amado hermano, Dios nos impacta nuestras vidas con su santidad. Dios impactó, amado hermano,
ese desierto a su alrededor. Ese desierto donde estaba esa zarza y se prende y está el ángel de Jehová, está Jehová ahí mismo, el ángel de Dios, hablando desde la zarza. En ese momento, esa zona, ese desierto se convirtió en un desierto espiritual, un desierto santo, un templo santo, un tipo de un templo, un lugar santo, donde podía habitar Dios. Y lo mismo en nuestras vidas. Cuando Él viene a habitar en nuestras vidas, Él no va a poder habitar en una vida que no esté consagrada, que no esté dedicada, que no esté separada de la maldad. Él quiere que tú y yo, amado hermano, nos esforcemos por separarnos de la maldad. Nos esforcemos, dice aquí entonces la palabra, dice, sin la cual nadie verá al Señor. Necesitamos, para poder estar en su presencia, ser santos. Ser santos, ser santos. En 1 de Pedro 1:14 nos habla y nos dice, como hijos obedientes, ya impactó mi vida, ahora soy un hijo y soy obediente. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Fíjense qué bonito, qué precioso, nos está invitando a caminar en esa nueva manera de vivir que Él ha provisto para nosotros. Recuerden, amados hermanos, de las tinieblas a su luz admirable, para servirle, para caminar con Él, para que Él habite en nuestros corazones. La única manera es que tú y yo nos separemos de la maldad que hay en este mundo. Separándonos de la maldad de este mundo, amado hermano, es que tú y yo podemos permanecer pegados a Dios, cultivar esa relación con Dios. Y nos invita, despójate de esa vieja vida, sal de esa vieja manera de pensar, quita todas esas viejas prácticas, esas viejas mañas en las que te conducías, porque yo soy santo. Y entonces Él se está revelando en su santidad, porque es importante que Moisés que conozca, porque Moisés está llamado a caminar con Dios, está llamado a liderar a un pueblo que iba a ser un pueblo rebelde. Así que Dios se revela, y lo primero que le dice, yo soy santo, soy santo. El Padre es la fuente de la santidad. En Juan 17:17 la palabra dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿El medio qué es? La palabra de Dios. Cuando tú y yo nos exponemos a ella, nos asemeja a Dios. Cuando tú y yo conocemos y buscamos por medio de su palabra parecernos al Señor, amado hermano, es que encontramos vidas transformadas, vidas diferentes, vidas santas para la gloria del Padre. Él quita el pecado, Jesucristo. Él nos representa. Él a ser santo. Y esto es algo muy importante que tú y yo tenemos que entender. Tú y yo podemos acercarnos a Dios porque Jesucristo cumplió toda la ley y Jesucristo se comportó de una manera santa. Necesitamos al santo Dios, hombre, Jesucristo, para que entonces, amados hermanos, Él pueda acercarnos a un Dios santo. Yo necesito creer en Cristo. Necesito creer en Cristo. Colosenses 1:22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en el cuerpo de su carne. ¿Cómo nos reconcilió? Porque Él vino y se hizo hombre. Porque Él fue a la cruz del Calvario y pagó un precio con su sangre. Él tomó, amados hermanos, nos representó. Se puso por nosotros. Y entonces dice aquí, dice, os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Él lo hace, amado hermano. Él lo hace. Y esa es mi confianza. No está en mis fuerzas, no está en mis capacidades. Está en la fe del Hijo de Dios, en Cristo. Un Cristo, un Dios hombre, que se hizo hombre para venir a cumplir la ley y en este sentido hacerme santo y poder acercarme a un Dios santo, a un Dios santo. Ese es el poder de su obra. Y no solamente se queda, transforma nuestras vidas, transforma nuestra manera de ser y de vivir. Necesitamos este Salvador, amado hermano, para que tú y yo podamos caminar en santidad. Voy a ir un poco más rápido,
por el tiempo, pero aquí mismo le dice en el verso 6, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. 7. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, al lugar de los cananeos, de los heteos, amorreos, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Aquí podemos ver cómo Dios está revelando como un Dios compasivo, un Dios que está velando por ti, un Dios que está a favor de ti, amado hermano, un Dios que tiene cuidado de ti y te ha dado promesas. Dice, bien he visto la aflicción, he oído su clamor, he conocido sus angustias y he descendido. Verso 8, y he descendido para librarlos. Y eso es nuestro Señor Jesucristo. Salmo 86, rápidamente, no quiero dejar de leerlo, por favor. En el verso 15 dice, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Tú y yo necesitamos recibir esa revelación de la bondad, del amor de Dios, de la lealtad al pacto que Él hizo con Moisés, que hizo con Abraham y que fue completado y cumplido en nuestros días por nuestro Señor Jesucristo. Él es misericordioso, Él es clemente, Él da el favor al que no lo merece. Él da, amado hermano, ayuda al necesitado, es compasivo. Es un Dios compasivo, un Dios lleno de amor, de paciencia, de misericordia. Dice, Dios grande y misericordioso en verdad. En verdad. Nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que Él tuvo compasión de las multitudes porque estaban como ovejas que no tienen pastor. En Juan 10, verso 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él tiene compasión. Él tiene compasión de las personas que están sin un Dios que los dirija, que los guíe, que los cuide, que pelee sus batallas, que se ponga por ellos, que les enseñe el camino, que les enseñe la verdad, que les enseñe la salida a tantas situaciones erróneas que hay en este lugar, amados hermanos, en este mundo que está caído. Y es por eso, y es lo hermoso de poder tener esta revelación, esta promesa, pero sobre todo saber quién la dijo, que Él es Dios y que Él no cambia, que Él es verdadero y que Él va a cumplir todo lo que ha prometido hacer en tu vida y en mi vida. Es un Dios libertador, nos libra de la ira de Dios, nos libra de la condenación de Dios. Dice la palabra de Dios en el Salmo 56, 13, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los vivientes. Él nos libra de toda presión, de toda angustia. Él nos libra, amado hermano, de todo. Él trae una verdadera libertad a nuestros corazones. Por medio de Cristo. Hebreos 2:15 dice que fue necesario que Él participara de carne y sangre para poder deshacer al que tenía el imperio de la muerte. Y vean el 15 como dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Él vino a librarnos de ese temor, de esos enemigos. Él ya nos libró. Somos libres. Somos libres en Cristo Jesús. Esto es anticipado. Esta aparición del ángel de Jehová es una participación anticipada de las funciones de nuestro Señor Jesucristo que iban a venir a ser muchos años después. Pero que ahora tú y yo podemos caminar en ellas, descansar en ellas, confiar en ellas. Hemos sido liberados, somos libres, somos amados, es compasivo, dice, Él es santo, pero también es generoso. Y esto es algo interesante, Él es generoso. Dice la palabra en el Salmo 132, bendeciré abundantemente su provisión y a sus pobres saciaré de pan. Esa es una promesa, que Él va a suplir todas las necesidades, escúchame bien, de sus santos. Él va a suplir toda la necesidad que tengan sus santos. Cualquier necesidad, Él la va a suplir. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cristo Jesús es el medio,
que Él va a usar, el método que va a usar el Señor. ¿Para qué? Para bendecirte abundantemente. Es tiempo, amado hermano, de cosechas espirituales, de provisión. Es el tiempo en que el Señor está cumpliendo su palabra. No te distraigas. Confía en Él. Camina hacia Él. Espera en Él. Él tiene lo que tú necesitas para esta necesidad, para esta vida, para cualquier cosa, amado hermano, en tiempo de dificultad. Él es abundante. Entonces vemos esta historia, cómo Dios se revela a Moisés, su siervo, porque él ya está listo para recibir esta revelación. Él está listo para ir y hablar delante de Faraón. Él está listo para poder sacar a su pueblo de opresión, de esclavitud. Y Dios lo levanta. Y Dios le da un llamado. Y dice la palabra del Señor en el verso 10. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió, y esto es algo maravilloso. Recuerden, hace 40 años atrás, en la vida de Moisés, él estaba listo. Él se levantó, él defendió a uno de los de su pueblo que estaba siendo maltratado y mató a un egipcio. 40 años antes. Se lo lleva el Señor al desierto a apacentar ovejas, a lidiar con las ovejas. Y ahí aprende humildad, aprende a ponerse en el lugar correcto, aprende a conocer el tiempo de Dios, aprende a conocer los planes de Dios para su vida. Y él le dice aquí en el verso 11, y Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Él le dice, yo no estoy listo, yo no sé hablar. Señor, no me atrevo. Señor, soy débil. Señor, no puedo. Y entonces Dios le dice, ahora entiendo que tú estás listo. Ahora sé que tú puedes hacerlo. Cuando tú creías estar listo y en tus propias fuerzas, no estabas capacitado. Hoy que dices, no sé, Señor, no me atrevo, no puedo. Tengo miedo, Señor, no sé cómo hablar. Es que estás listo para hacerlo. Porque la gloria es para Dios. Toda la gloria debe ser para Dios. Dios no comparte la gloria con nadie. Con nadie. Cuando tú y yo hablamos el mensaje de salvación, la gloria se la debe de llevar Dios. La gloria se la debe de llevar el Creador de los cielos y de la tierra. El que tiene pensamientos de amor y de libertad y de prosperidad y de cuidado y es compasivo contigo. Él se debe de llevar la gloria porque Él es Dios quien planeó todo y tiene todo bajo el control, no el hombre. Fíjense cómo dice este versículo tan importante y famoso en 1 Corintios 1:27. Lo conocemos todos, pero dice la palabra, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. Fíjense, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Si queremos servir a Dios, tenemos nosotros que bajarle algunas rayitas a nuestro orgullo. Necesitamos reducir nuestro tamaño delante de Dios. Él es el fuerte. Él es el inmutable, el invencible, el eterno. Él es el Dios todopoderoso. Tú solamente vas a dar un mensaje. Vas a dar un mensaje porque ha sido revelado Dios a tu vida. Dios no va a compartir su gloria con nadie, amado hermano. Él es el Señor. Entonces aquí vemos que Moisés le dice, no sé hacerlo, ¿cómo voy a hacerlo? Entonces le dice Dios, he aquí, en el 12, y él respondió, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado a Egipto del pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y dijo Moisés a Dios, he aquí que tengo yo a los hijos de Israel, que llego yo a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Esto me encanta, porque Moisés le está haciendo una pregunta a Dios. Señor, yo voy a ir a ellos y si me preguntan cuál es tu nombre, ¿qué les voy a responder? Obviamente diciendo, yo no soy quien, Señor, no estoy listo, no soy el adecuado. Pero ¿qué voy a decir si ellos me preguntan?
Y él no escucha esa pregunta, simplemente le responde: no importa quién eres tú, Moisés, lo que importa es que yo voy contigo. Lo que importa es que el Dios todopoderoso y verdadero es el que te ha enviado, es el que te ha mandado, es el que tú vas representando, es del que vas a hablar. No te preocupes si no sabes hablar, no te preocupes si yo te voy a poner las palabras en la boca para que tú puedas glorificar al Dios verdadero con los hechos que te he mandado a hacer. Él está contigo, ese Dios autosuficiente es lo que importa, que Él va a ir contigo. ¿Qué necesito recordar? Ese nombre maravilloso, ese nombre maravilloso. Vean el verso 14, con esto vamos a terminar. Dice la palabra: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y dijo: así diréis a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, o sea, el mismo que ha hecho las promesas, ese mismo Dios, el de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se recordará por todos los siglos. Me encanta. Yo soy el que soy. Yo lo haré. Yo seré el que seré. Y este es algo que le da una confianza absoluta a Moisés. Poder llegar a ellos y decirle: el Dios eterno, el Dios que nunca cambia, el Dios inmutable, el Dios autosuficiente, ese Dios autoexistente, absoluto, que es independiente, me ha mandado a ustedes. ¿Pero quién es? El Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es el mismo Dios. Yo soy el que soy. Y si yo soy el que soy, ha hecho una promesa, Él la va a cumplir, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La palabra Dios, Jehová, es de las letras, son 4 letras sin vocales: YHWH. Los judíos no la pronunciaban, no podían pronunciarlo. Cuando escribían YHWH, ellos iban, rompían ese lápiz o esa pluma con la que estaban escribiendo, se lavaban las manos o se bañaban y podían regresar a seguir escribiendo, los que copiaban las Biblias. Ellos de esas 4 letras sacaron este nombre: Yahvé, Yahweh. Se traduce Jehová. Y Jehová es ese Dios, es el nombre de Dios. O sea, porque nosotros podemos conocer a Dios y a Él se ha revelado a nosotros en diferentes situaciones, como Jehová Jireh, como Jehová Nisi, Rafa, como Elohim, como Adonai, de varias formas. Pero el nombre dice: yo soy el que soy, es mi nombre. Y es Jehová, y es Jehová. Y nosotros lo traducimos como Dios. Pero ese nombre, Jehová, es el nombre que es sobre todo nombre. Es el Dios que es y que será. Y quiere decir que es un Dios fiel. Un Dios que se mantiene fiel. Por tanto, es fiel a su pacto. Es fiel a lo que ha prometido. Es fiel. Él está diciendo: el fiel, el verdadero, el todopoderoso, me acaba de decir que Él va a venir a rescatarlos. Que Él va a descender y va a rescatarlos de la esclavitud de Egipto. Eso era suficiente para que estos israelitas, estos hebreos, recordaran y creyeran y dijeran: yo sé quién te envió, yo sé quién te envió el Dios todopoderoso. Lo más importante en nuestra liberación es que Él es y que Él será, porque Él lo va a hacer, porque Él no cambia, porque Él no muta. Él ha determinado salvar, entonces salvará. Si Él ha determinado hacer algo, dice la palabra, ¿quién lo estorbará? No hay nada que lo pueda estorbar. Él es el Dios todopoderoso, omnisciente, que no cambia, que no varía, no se cansa, no se gasta, que tiene poder, que es eterno, que es absoluto, que es perfecto, autosuficiente, independiente. Esas todas cualidades que hemos estado viendo en este capítulo 3, esa es la revelación que Moisés estaba recibiendo de Dios para compartirla al pueblo de Dios. Amado hermano, tú necesitas decirle a las personas quién es Dios. Tú necesitas hablar
a las personas que tú conoces, que están cerca de ti, a tus familiares, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, de este Dios soberano, de este Dios que ha sido revelado a tu vida, este Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, este Dios que controla todo, que nada se escapa, pero que ha prometido: yo soy Yahvé, yo soy Jehová, Jehová de los ejércitos, y te voy a defender. Este Dios tú y yo tenemos que saber y tenemos que confiar y tenemos que tener esta seguridad y podemos descansar y tener paz en este nombre que se ha revelado a nuestros corazones. Pero entonces le tenemos que decir a los demás, porque ellos necesitan saber que hay un Dios que es santo, que es justo, que nos ama, que es fiel, que es compasivo, paciente, que es libertador, que es generoso, que Él va a suplir lo que necesites en tu vida, conforme a su voluntad y para sus hijos. Él es el Dios Todopoderoso. Es una hermosa anticipación de lo que nuestro Señor Jesucristo vendría a hacer muchos años después. Es una anticipación de lo que Cristo haría descendiendo y habitando en nuestros corazones, viviendo en nuestros corazones. Él es Dios. Cuando los judíos no creían en Él y hablaban de su padre Abraham, el Señor Jesucristo se levanta y les dice: yo soy antes que Abraham. Antes que Abraham, yo soy, así les dice. Y habla: yo soy. Y en el libro de Juan podemos ver 7 o 8 declaraciones de sus atributos de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta de las ovejas. Él habla y dice: yo soy, yo soy, yo soy el que soy, el que no cambia, el que va a cumplir, el que lo va a hacer. Descansemos en esa promesa, descansemos en esa verdad. Amado hermano, Dios te bendiga. Gracias por conectarte. Oremos. Amado Señor, Padre eterno, ponemos este tiempo tan precioso en nuestros corazones, Padre, para que tu verdad sea revelada a nuestra vida, Dios. Amado Señor, ayúdanos, Señor, a poder ver la maravilla, Señor, de tu conocimiento, de tu revelación, Señor, de quién eres tú, de tu plan y tu propósito a nuestras vidas, Dios, para que podamos caminar conforme a esta verdad. Señor, bendice a tu pueblo, Señor, a tus hijos. Tú eres el Dios consolador. Así que, Padre, te pedimos que hoy te manifiestes en ese consuelo en nuestros corazones. Ven a consolarnos, Dios. Hoy necesitamos de ti. Llénanos de ti, de amor, de cuidado, Señor, para que podamos tener, Padre Celestial, muchas experiencias contigo y así podamos, Señor precioso, decirle a la gente quién eres tú, tu grandeza, tu autoridad, tu poder. Revélate a mi corazón, Señor amado, te lo pido, Señor precioso, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Amado hermano, Dios te bendiga. Un abrazo fuerte. Dios te bendiga. Cuídate mucho. Vamos a cantar juntos. Veo al Rey de Gloria.
Gracias, Dios.